noche, cuando volví a casa, me pareció ver algo muy extraño. Un aldeano con algo muy raro en la cabeza estaba haciendo un agujero en la aldea y la verdad no le di mucha importancia. Lo extraño ha sido al despertarme hoy, y es que mientras desayunaba en mi patio con mi gatito Julio he visto algo sin sentido a lo lejos. Me he acercado a esa montaña de tierra que veíamos y resulta que era un hormiguero del que salen mobs con cabeza de hormiga. La verdad, no tengo ni idea de qué está pasando en esta aldea, pero lo que sí sé es que hoy lo vamos a descubrir tú y yo. Así que nada, ¡vamos a por ello! Pues efectivamente, chicos, hoy nos hemos despertado en la aldea con un gran problema de insectos. Y por desgracia, chicos, parece que son insectos gigantes, porque madre mía, el tamaño de ese nido de hormigas. Que la verdad yo nunca he tenido ningún problema con las hormigas, pero estas la verdad me dan un poco de mal rollo. Vamos a ver qué tenemos que hacer con ellas. Así que nada, ahora sí que sí, llegó el momento de empezar a exterminar, aunque estas hormigas la verdad es que son un poco más extrañas de lo que yo me imaginaba. Vale que yo venía buscando hormigas y algo de hormiga tenéis, la cabeza. Pero ya a mí no me engañáis, sois zombies de Minecraft. Ahora que por fin nos hemos cargado esos zombies hormiga que estaban en el exterior vigilando, vamos a ver si efectivamente podemos colarnos en su nido. Vale, visto lo visto, con la altura que hay, cuando baje ya no va a ser tan sencillo salir. Pero bueno, ¡vamos para allá! Vale, chicos, por aquí ya veo que ha saltado la alarma de las hormigas zombie porque están viniendo a buscarme. Por favor, dejad de molestarme. Si no, no me va a quedar otra que cuando llegue abajo cargarme a la reina hormiga, o yo que sé, o al que haya construido este pedazo de hormiguero. Pero a ver, ¿se puede saber cómo se ha dado tiempo a hacer esto en una noche? Nos encontramos por aquí. Parece ser que la puerta principal por donde tenemos que continuar está por aquí, pero la tienen bloqueada. Y aquí tenemos como dos tótems o dos construcciones donde parece que tenemos que colocar una palanca o algo, pero yo no tengo nada en el inventario, así que me da a mí que vamos a tener que continuar por estos pasillos. Venga, vamos por el oscuro primero. Vale, de primeras veo que no estoy solo. Por aquí tenemos más zombie hormigas. Eso sí, lo que no sé es... Me como todo, que acabo de pisar una placa de presión y está sonando dinamita. Vale, no solo es un laberinto, sino que es un laberinto trampa. Me cago en todo, con más hormigas. Mira, esa se ha quedado ahí encerrada. Ale, pues ahí te quedas. Vale, a lo mejor ya no. Hemos sobrevivido a esa pedazo de explosión, pero no debemos de cantar victoria. Podemos encontrarnos cosas más extrañas. ¿Hola? Deja like ahora mismo en este vídeo, si no estas hormigas irán a buscarte a tu casa. Vale, pollito, no te preocupes, la gente le va a dar me gusta al vídeo. Madre mía, el pollo de los likes cada día está más loco. Y lo que no tengo muy claro es lo que tenemos que encontrar en este laberinto. Me imagino que tendré que encontrar alguna llave o algo para desbloquear esa puerta principal, pero aparte de un montón de pasillos de hormiga no encuentro nada. Por favor, encontremos algo por aquí. Absolutamente nada. Mirad que estoy utilizando la táctica que me dijo Willy Rex en su día, la mano derecha siempre pegada a la pared del laberinto. ¿Así? ¡Ostras! Efectivamente encontrarás una cabeza de hormiga y bueno, 8 diamantes, que eso no está mal. Vale, y yo con esta cabeza ahora ¿qué hago? Me la pongo y así me camuflo entre ellos. A ver cómo me queda. Vale, sí, rarito. Pues como no he encontrado por aquí ninguna palanca, a lo mejor tengo que colocar la cabeza de la hormiga en estos tótems. Así que vamos a probar. Colocamos cabecita por aquí. ¡Ostras! Vale, acaba de aparecer fuego ahí arriba y por aquí veo que tenemos ahí, no sé, una hormiga, pero si parece un aldeano. Olvidándonos de esta cosa tan extraña que acabamos de ver, vamos a continuar por este pasillo porque necesitamos otra cabecita de hormiga. Así que vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Vale, una sala que da bastante mal rollo, tío. Parece que me van a electrocutar o algo. Tenemos lámparas de redstone y una mesa sin apenas decoración. ¡Ah! ¿Pero qué acaba de pasar? ¡Se acaba de destruir el suelo! ¡Ostras! Vale, se ha iluminado esa lámpara de redstone. No sé, voy a colocarme aquí a ver si con suerte es lo que tenía que hacer. ¡Hola! Vale, sí, chicos. Tengo que estar pendiente de qué lámpara de redstone se ilumina, que en este caso es esa de ahí, para llegar al bloque y así no caer en la lava. ¡Hola! Esta es nueva, esto nunca lo habían hecho nadie en Minecraft. Yo nunca me lo había encontrado. Vale, tenemos que llegar aquí. Perfecto, mucho cuidado de no liarla. ¡Pam! ¡Ahí está! ¡Fantástico! Vale, ¿cuál es la siguiente? Espero que cada vez no vaya más rápido. Vale, esa de ahí. ¡Hop! ¡Ahí está! ¡Super salto! ¡Vamos! A ver. ¡Pam! Ahí está. Bien. Madre mía, soy el rey del parkour ahora. Vale, ahora tenemos que llegar a esa, pero como soy un valiente lo voy a hacer a lo complicado. Ahí está. ¡Pam! ¡Listo! ¡Vamos! A ver, venga. ¡Hola tú!
¡Qué susto me acabo de llevar! ¡Oh! ¡Vale! ¡Que ha aparecido la cabeza que necesitábamos! Oye, pues fantástico, ¡me la llevo! Venga, vamos a por ello, que creo que ya vamos a poder abrir esta puerta. Así que cabecita por aquí. ¡Vamos! Efectivamente, chicos, lo que teníamos al otro lado son aldeanos. Lo que no tengo muy claro es, uno, ¿por qué lleváis cabeza de hormiga? Y dos, ¿por qué no me atacáis? Vale, sois raritos, pero por lo menos no estáis poseídos. Ok, si queréis ser libres, yo no voy a poner objeción a ello. ¡Ale, ale! ¡Hasta luego! Continuamos bajando las escaleras para encontrarnos... vale, algo que no me esperaba. Una aldea de aldeanos hormiga debajo de la mía. Esto no tiene mucho sentido, pero la verdad es que tenéis vuestro encanto. Es decir, más que la nariz, parece que es que la hormiga tiene la lengua afuera. Aún así soy rarito, tíos. Es que ¿por qué los aldeanos son tan raros? Fijaros, chicos, que no solo eso es lo extraño, sino que tienen aquí una especie de estatuas de hormiga que la verdad no están nada mal. Me acabas de pegar un susto importante, ¿eh? Estaba al borde de sacarte la espada y quitarte la cabeza. ¡Hasta luego! Fijaros que es una aldea en toda regla, ¿eh? Tienen su herrero, tienen por aquí al típico granjero que siempre está hablando con alguien en vez de estar cultivando. ¡Venga, venga a trabajar! Un pozo del cual sacan agua para regar sus huertos y beber, obviamente, y hasta un templo para no ser rezar al gran hormigo. Y algo todavía que me llama más la atención son estas estatuas. Fijaros, hormigas de pie sujetando un bloque de esmeralda. Desde luego, da igual si los aldeanos son hormiga o no, a ellos la esmeralda es que les encanta. Madre mía. Pero viendo que por aquí nos encontramos zombie hormigas y ahí tenemos un señor con pinta de hormiga que da bastante mal rollo, tenemos que entrar ahí a cargarnos a ese señor, que es el que ha preparado todo esto. Pero claro, necesito una palanca o algo. Mañana. Tras estar investigando, chicos, ya he descubierto cómo entrar ahí. Y es que este señor es el que tiene la llave del nido. Vale, pero para ello necesito un soporte para pociones. Y claro, darle la verdad es que no va a colar. Pero esperar, y es que resulta que el granjero me da a cambio de una azada de diamante 2 varas de blaze. Y aunque yo tengo diamante, lo siento, amigo, ese es mío. Y resulta que el herrero me da a cambio de 6 pares, que no es gran cosa, la azada de diamante que quiere ese señor. Así que llegó la hora de los tradeos. Pillamos los huesos que vi antes por aquí, porque tenemos que hacer crecer estos huertecillos. Así que por favor, trigo, venga a crecer, que necesito pares. Eso sí, voy a cosecharlo, que si no ya me conozco ya al granjero. Como para trabajar no, pero para recolectar sí. Ya tengo suficiente trigo, pero eso sí, vamos a replantar, vamos a ser buena persona. Caballero, le traigo los panes para que usted me dé la azada. Muchas gracias. ¡Hop! Señor granjero, traigo la azada. Muchas gracias por las varas de blaze. ¡Oh, vaya! Señor clérigo, aquí traigo su soporte para pociones. Gracias por la llave del nido. Órale, venga, para adentro, que voy a abrir la puerta. Así que colocamos la llave del nido, la activamos y ¡ahí está! Se abre la puerta y claro, y ya estamos listos para luchar contra los zombies hormiga. Y como que, espérate, la hormiga cósmica. Pero chica, ¿qué nombre te has puesto? Y encima una cobarde. Primero tengo que luchar contra ellos, ¿eh? Aquí tenemos al último de tus secuaces y solo quedamos tú y yo, hormiga cósmica. Me cago en todo, me da locura de sus telarañas, aunque no entiendo por qué si eres una hormiga lanzas telarañas. Y ahora voy súper lento, pero no pasa nada, compañero. ¡Párate para morir! Madre mía, tú, que pega bastante. Te voy a quitar yo ese gorro que llevas de hormiga. Nadie construye un hormiguero en mi aldea sin mi permiso. ¡Ostras, que me revienta la cabeza! Menos mal que me traje una manzana dorada. Ahora estoy más fuerte y también más lento. Me cago en todo. Venga, últimos golpes a la hormiga. ¡Subamos! ¡Hola tú! ¿Pero qué pasa? Que acaba de explotar. Bueno, me imagino que esto significa victoria. ¡Vamos! Parece ser que esta hormiga cósmica no solo vivía aquí en el nido, viendo que tiene aquí su camita, sino que también utilizaba a los aldeanos para que le trajeran lujosos tesoros, como por ejemplo una pedazo de armadura de netherite, que también os digo, menos mal que no se la ha puesto cuando nos hemos puesto a luchar, porque con esto se podría decir que era indestructible. ¿Qué? ¿Me queda bien la armadura o no, chavales? Pues claro que me queda bien. A ver qué tenemos por los cofrecitos. Vale, manzanas doradas encantadas, un montonazo de ores, aparte de netherite, 16, madre mía, y una estrella del nether. Y por aquí, vale, una locura de cohetes que no sé dónde voy a guardar, aparte de más netherite y la mejor comida del mundo, zanahorias doradas. Y ahora que ya tengo unas elitros y también unos fuegos artificiales, me puedo ir del nido volando. Bueno, a lo mejor me da un golpe contra ahí, pero bueno, no pasa nada. Y la verdad es que me vienen súper bien las
litros para poder salir del nido volando. ¡Ahí está! ¡Vamos! Mirad, además luego por volar alrededor del nido. ¡Qué divertido es esto! ¡Aldeanos de mi aldea! No tenéis de qué preocuparos. El rey hormiga, la hormiga cósmica, mejor dicha, ya ha sido destruida. Así que nada, ahora solo hay que sacar a los aldeanos raros de ahí dentro y sellar el nido. Pero bueno, yo me voy volando. ¡Woo! Vale, creo que ya están todos los aldeanos fuera, así que ya podemos destruir esto. Aunque bueno, voy a mirar en el pozo porque siempre hay alguno que se queda. Me cago en todo, señor aldeano. Casi destruimos esto contigo dentro. ¿Quieres que te saque de ahí? Vale, pues tengo dos preguntas. ¿Le has dado un like a este vídeo? ¿Sí o no? Vale, ¿estás suscrito a mi canal? ¿Sí o no? Vale, venga, pues venga, fuera, venga, para arriba, que vamos a destruir todo esto. ¡Corre, corre, corre! Desde luego estos aldeanos